quienes se están uniendo. Hoy nos vamos a ver las caras, así que las que puedan, estaría bueno que vayan prendiendo las cámaras, así nos podemos ver. La idea es escucharnos, podernos dar las palabras, hacer consultas. Van a estar recibiendo, voy a ser repetitiva para los que están entrando, van a estar recibiendo por Zoom un comentario para que cambien el perfil y puedan acceder directamente con sus cámaras y sus micrófonos a la sesión de hoy. Y ahí se van presentando, está bueno que nos digan de dónde son, quiénes son. Y también les pedimos que pongan sus nombres en las pantallas para que las podamos llamar por el nombre y apellido, si quieren también, es bienvenido. Esta sesión, la de hoy, va a durar 1 hora, así que iremos administrando los tiempos de la mejor manera posible. Ya somos 55 y estamos en horario de inicio, así que bueno, ya les empiezo dándole la bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio. Queremos darles la bienvenida a este ciclo de capacitación hacia nuevas formas de acompañar a la primera infancia en su desarrollo y educación, organizado por la Fundación Navarro Viola, la Fundación para la Salud Materno-Infantil Fundasamí, la Asociación Civil Red Interdisciplinaria de Crianza, y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP. Bueno, durante los 2 encuentros pasados, las especialistas de la Red Interdisciplinaria de Crianza abordaron acerca de las emociones de los niños y las niñas frente a la pandemia. Conversamos sobre el tema del distanciamiento social, y esto de pasar de las salas a las pantallas. Queremos abrir este espacio para que también se pueda generar un diálogo para quienes nos acompañan del otro lado, abriendo sus micrófonos para poder escucharlas. Escuchar sus dudas, sus comentarios, sus reflexiones, y que sea un espacio de conversación. Lo que les vamos a pedir es que cuando tomen la palabra, abran el micrófono, y que las preguntas sean breves, así podemos responderlas, y al mismo tiempo dar la palabra a todos los que quieran participar. Le doy la bienvenida a todas, y a la red voy presentándolas, que está acompañándonos hoy Noelia Schulz, de la red, Adi Nati y Ivana Rajkovan, que también nos viene acompañando en este ciclo. Entonces, para los que recién se están incorporando, les pedimos que prendan las pantallas para que podamos vernos los rostros. Mantener el micrófono apagado si no van a hacer ninguna consulta, y cuando quieran consultar, abren el micrófono y empezamos a hablar. Vamos a tratar de dialogar. Somos un montón, somos 92, 93 ya. Vamos a ver cómo lo logramos. Así que bueno, ¿quién se anima a inaugurar esta sesión? Escuchamos la primera voz de María Victoria, que ya levantó la mano. Perdón, antes de arrancar, pedimos disculpas si por algún motivo les silenciamos los micrófonos porque vemos que interfieren el sonido. Les pedimos 1000 disculpas, pero es para poder ser armoniosas. Y la otra recomendación es que como somos tantos y hay tantas pantallitas, que pongan vista del hablante, así ven quién hace la pregunta y quién responde, para que no se pierdan en las camaritas, que somos un montón. Perdón, chau. Gracias. Bien, ya teníamos a María Victoria. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy de Olavarría y trabajo en 2 jardines maternales. En realidad no quiero hacer una pregunta, sino contarles algo que pasó, que yo no tenía mucha fe con lo que era la educación virtual en salas de 2 años, que son tan chiquitos.
pero para la Semana de la Familia me pasó algo que citamos a las familias al jardín para darles un regalito, con turnos, por supuesto, siempre manteniendo el protocolo. La mayoría fue con los chicos y las chicas, y para mi sorpresa, los niños y las niñas me reconocieron como esa docente que está del otro lado de la pantalla. Digo, habían pasado 7 veces sin vernos, en un nene de 2 años, es un montón. Yo dije, no me van a pasar cabida, pero ni ahí, y realmente me quedé sorprendida, por eso lo cuento, porque me pareció una experiencia súper válida. Las niñas se querían bajar del auto, decía, ahí está Vicky, la quiero saludar. Así que nada, comentar esto que valió la pena, vale la pena, y hay que seguir un poco más. Experiencia, ¿no? Diferente quizá para estos contextos. Felicitaciones por la iniciativa también, ¿no? Hay que animarse a hacer cosas diferentes en este contexto. La verdad que los chicos quieren ver a sus seños, quieren ver a su jardín, así que me parece interesante. Gracias por compartir esa experiencia. La verdad es que nos muestra que todo el esfuerzo que vienen haciendo los y las docentes vale la pena, ¿no? De acompañar a las familias y a los niños y a las niñas en este momento. Así que y me imagino la emoción que debe haber sido para esos chiquitos y esas chiquitas ver a su seño personalmente más grande que el tamaño de la pantalla. Yo quería aprovechar para leer algo que me llegó hoy por Instagram a través de una maestra que me escribió. Ayer puse unas historias en mi Instagram, en realidad para ver cómo caía en la población, en la gente, el tema de la vuelta a la escuela de la sala del 5 y 7º grado. Y una mamá docente me escribió, y se los voy a leer, no es muy largo, es cortito, pero está muy lindo. Dice, hola, soy docente, se escucha bien, ¿no? Dice, hola, soy docente de 7º grado y me tocó volver. Si bien comparto que es toda una movida de marketing y política, también como docente me enoja la propuesta, ya hablamos de revinculación, pero tanto conmigo como con mi compañera de 7º, solo compartimos con 9 chicos. Los otros van a la escuela con docentes de diferentes grados, por lo tanto la revinculación con nosotros no está. Seguimos desde la pantalla con el 90% del grado. El lunes, mi primer día, fui con muchas emociones encontradas y enojo por esta propuesta. Lógico que entiendo lo de los grupos burbuja y las necesidades del distanciamiento. Llegué a la escuela y fue pura emoción. Ya había una burbuja trabajando y cuando entré me empezaron a gritar, a decirme, soy yo, Cata, fulanito, menganito, me sonreían, se alegraron, vi brillo en sus ojos. Cuando llegaron los integrantes de mi burbuja fue mágico, fue volver al encuentro, a lo cotidiano, fue recuperar el espacio de ellos, el espacio individual y personal. Más allá de la familia, lo propio, se reencontraron con compañeros con los que no habían cruzado palabras, hablaron mucho, se descargaron, expresaron sus emociones, compartimos los desafíos, lo lindo y lo no tan lindo, compartimos nuestros vínculos y a quienes extrañábamos, qué nos pasó y qué nos pasa. Sinceramente ese día, más allá de todo lo que pienso, me fui feliz. Los vi felices, fuimos felices en nuestro espacio. Ellos lo necesitan reírse con sus pares, necesitan estar en el cole. Ojalá que el Gran Buenos Aires pueda garantizar estos espacios para todos, el gobierno de la ciudad pueda garantizar espacios para todos y que podamos pensar sobre todo en los chicos. ¿No es muy emotivo? La verdad que me emocionó. Un poco lo decía María Victoria, ¿no? ¿Cuánto necesitamos encontrarnos, no? Y los chicos y las chicas también. Cierto, muy cierto ese mensaje, ¿no? Con cuántas emociones, sensaciones encontradas, no solo entre los niños, sino con los adultos también. Bueno, a ver, ¿quién se anima a hacer una nueva pregunta? Levante la mano, habla el micrófono, y acá estamos para compartir. Supongo que hay un montón de preguntas. A mí, o comentarios. perdón.
Perdón, yo de nuevo, buenas tardes a todos. Aquellos que no han podido ingresar con camarita y micrófono porque nos sorprendió y tuvimos mucha más participación de la que imaginábamos en esta sesión de consulta, los invitamos o a que levanten la mano o a que hagan su pregunta por el chat, así los podemos leer, porque no tenemos forma ya de invitarlos a que se sumen con la camarita. Bien, perfecto. Bueno, a ver. ¿Quién tenemos por ahí haciendo alguna pregunta? Está muy tímido nuestro público. La pueden escribir también por el chat, las leemos por ahí. A las que no se animen a abrir el micrófono, nos escriben por el chat, y ahí leemos las preguntas. Bueno, hago una pregunta yo. Se está anunciando el regreso de la sala de 5 ahora, ¿no? En muchos lugares. Y bueno, hay muchos miedos y me imagino que también hay muchas consultas de las familias. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar de educadoras, educadores, para llevar calma para los que no puedan ir o los que sí puedan ir? ¿Cómo prepararnos? Y cómo preparar a los chicos para esto, ¿no? Bueno, a ver, tomo un poco la palabra. Después, por ahí está bueno que cuente un poco ahí de la parte, desde el punto de vista médico y de lo que implican los cuidados, ¿no? Pero me parece que es algo muy movilizante para todos y todas, ¿no? Tanto para los chicos y las chicas y también para las y los docentes, porque hay mucho en juego, digamos, entre lo que es la emoción de encontrarnos, de la necesidad, pero de encontrarnos de otra manera, de poder sostener los cuidados, muchos desafíos por encarar. Me parece que desde el punto de vista de las familias es muy importante ir pensando y leyendo los protocolos, como para también preparar a los niños y a las niñas de que, bueno, se van a encontrar con una escuela un poco diferente a la que estaban acostumbrados. Yo diría que no es ni mejor ni peor, es otra, y como dijimos en otros de los encuentros, me parece que incluso es hasta una oportunidad, ¿no? Para repensar algunos aspectos de la escuela tradicional o de cómo veníamos pensando la educación. Entonces creo que es una oportunidad, sobre todo en esto de trabajar con burbujas, ¿no? Digamos, de trabajar un docente a cargo de menos cantidad de niños y niñas, lo cual es maravilloso porque nos permite tener un acompañamiento, tal vez es menos el tiempo, pero es más personalizado, más individual, más singular, y bueno, dependerá un poco de cómo se vayan armando las propuestas, pero creo que en este momento lo más importante es lo que dijo esta docente que leyó ahí, ¿no? De hablar de lo que nos pasó en este tiempo, de encontrar un espacio propio para estos niños y estas niñas que estuvieron tanto tiempo en casa con mamá y papá, tal vez sin sus propios espacios. Entonces hay mucho para compartir, mucho para procesar, y algo que en lo que venimos trabajando hace un tiempo, que venimos hablando, es en esto de que cuando nos encontremos, y ya desde la virtualidad también, un poco el rol de los y las educadoras es acompañar en todo lo que tiene que ver con las emociones y todo lo que se movilizó a partir de esta situación que estamos atravesando. Adi, si vos querés sumar algo desde tu lugar. Sí, en realidad vengo hablando mucho con las familias de todo esto, todavía un poco desde la incertidumbre de no saber qué va a pasar el año que viene, pero sí es cierto que, bueno, en principio sala de 5, séptimo grado ya arrancó, por lo menos séptimo grado arrancó de las escuelas que tuve contacto. Bueno, hablamos un poco, digamos, las cuestiones de cuidado son las cuestiones de cuidado que hablamos siempre en la medida de lo posible. Digamos, hay familias de chicos chiquititos que prefieren el tema del tapaboca, el barbijo, no usarlo porque los pibes están todo el tiempo tocándose la cara porque tienen el barbijo puesto, y de verdad que eso es peor que no tener el barbijo. Entonces, tratar de hablar con los chicos y de decirles, bueno, pero que las condiciones son tales, o sea, están habilitando, están permitiendo que las escuelas arranquen nuevamente en estos grupos, pero con las condiciones de que todos puedan respetar eso. Y la verdad que llegando a la escuela y viendo que los pares están igual que uno, entonces, bueno, probablemente eso ayude un poco más. A mí lo que más me interesa, digamos, hablando ahora
tal vez sala de 5 y séptimo no sería yo creo que es un poco más sencilla la vuelta porque son más grandes, se entienden y de golpe pueden tal vez poner en palabras mucho mejor. Yo lo que pienso es en un poco más adelante, en los pibes más chiquitos, en las salas más chiquitas, en donde están en un proceso todavía de construcción, de desarrollo, de maduración, y en donde si siempre decimos que está buenísimo poder respetar los tiempos de cada uno, el desarrollo, digamos, de cada chico individualmente, según su edad, ahora mucho más vamos a tener que estar atentos a eso y ser respetuosos con esos procesos, porque hoy justo me tocó ver varias familias que están pasando a sala de 3 y están hoy, en noviembre, octubre-noviembre, preocupadísimos porque los pibes todavía no dejaron los pañales. Estamos viendo un montón de pibes que están, a lo largo de toda la cuarentena, fueron pasando por diversas situaciones y momentos en donde que voy, que vengo, pero la verdad es que en las cuestiones en las que tiene que ver la seguridad de cada uno, como por ejemplo dejar los pañales, o por ejemplo el colecho, la teta, son pibes que no logran todavía, o si lo han logrado vuelven para atrás, entre comillas, desprenderse de eso. Así que es que seguro que en marzo los vamos a encontrar diferentes a como los hubiésemos encontrado sin cuarentena en el medio. Entonces va a haber que tener muchísimo cuidado con cómo atajamos a estos pibes, digamos, ¿no? O sea, tal vez son chicos que el que hubiese hablado un poco más todavía tal vez no habla tanto, el que hubiese dejado los pañales probablemente todavía no los deje, pero esta, hoy por lo menos en la población que voy viendo acá en el cónsul, está siendo un poco imagínense que las mamás se angustian por marzo, y los pibes, estamos en noviembre, está bien, todavía están en veremos con los pañales, pero puede pasar tanto hasta marzo, pero bueno, yo creo que eso estaría bueno poder pensarlo. Lo digo en concreto justo con los pañales porque es algo bien, bien concreto, pero está bueno tenerlo en cuenta, digamos, que a todos nos arrasó, esto nos puso, esta cuarentena nos desafió a todos, la verdad que nos puso a prueba, y los pibes no son nada menos que esto, o sea, también los pasó por encima, y de verdad que los vamos a atajar, y es la responsabilidad de todos nosotros y nosotras como profesionales de salud en mi caso, y de acompañamiento de familias, en todos los casos, en donde vamos a tener que estar poniendo el cuerpo mucho más, porque son pibes tal vez que hasta incluso tengan más timidez y más vergüenza. ¿Cuántos chicos escuchamos que no están queriendo salir a la calle? Y volver a la escuela, y esta es una escuela distinta, como decía Ivana, bueno, responsabilidad decirles que va a ser distinta, ni buena ni mala, pero diferente, y eso puede llegar a generar también algo, digo, las adaptaciones a los jardines. ¿Qué va a pasar de la adaptación este próximo año? ¿No? Si tanto es lo que nosotros trabajamos para que sea lo más respetuosa posible y lo más protegida y lo más acompañada. ¿Cómo hacemos con un pibe que viene mamando, digamos, todo este año de barbijos, de no ver a los abuelos, de no ver a los amigos, y de golpe vamos a la escuela? ¿Y qué va a pasar? ¿Barbijo? ¿La puedo abrazar a la maestra? Recién una mamá me decía que está armando con la maestra, acaban de cerrar el jardín, por toda esta situación, cerraron el jardín, y ella la contactó a la maestra y le pidió si podía ir a su casa un par de veces a estar con los chicos. Y la maestra, obvio que se quedó sin trabajo, le dijo, claro que sí, y le dijo, yo lo único que te digo es que si tu hijo me pide que yo lo abrace, yo lo voy a abrazar. Y ella le dijo, obvio, te lo pido. O sea, si va a necesitar ese contacto, claro que sí. Entonces, de eso depende un poco, no tener, como en algún momento dijimos, no tener expectativas demasiado altas con respecto a la protección y al cuidado y a los controles y la higiene. Está bien, digamos, hagamos todo lo que haya que hacer, pero el contacto entre los pibes es muy complicado. Mandarlos a un chico, no sé, un nene, una nena de sala de 3, ¿cómo haces para que no se acerque a los amigos? ¿Cómo haces para que no se abracen con la maestra, que es el referente? Entonces, vamos a tratar de hacer lo mejor posible teniendo en cuenta
la integridad de este bebé, digamos, de este nene o esta nena, la integridad emocional, diría, ¿sí? Independientemente del alcohol en gel y del barbijo. Hay algunas otras cosas que está bueno que tengamos en cuenta. Acá preguntan en el chat cómo trabajamos las emociones con estos niños y niñas y con sus familias, cómo las trabajamos previamente a este regreso. Bueno, en primer lugar diría que podemos inventar juegos para hablar de las emociones, porque para los chicos hablar es algo muy complejo, esto de confiar el mundo interior al lenguaje. Entonces, así como todas las actividades en nivel inicial, la gran mayoría están atravesadas por el jugar, bueno, podemos buscar juegos que nos permitan nombrar cómo nos sentimos, desde el dibujar, desde armar alguna especie de rompecabezas o de memotest. Digo, hay un montón de recursos lúdicos que seguramente todas las docentes que están acá saben mucho más que yo, de cómo armar juegos en relación a esto, pero que nos permitan poder, en primer lugar, identificar, digamos. Me parece que es importante reconocer cuáles, sobre todo cuando estamos con niños y niñas pequeños, poder entender qué son esto de las emociones, las caras. Bueno, hay un montón de cuentos infantiles que hablan de las emociones, y bueno, y proponerles que ellos nos cuenten con cuál de esas caras a lo mejor se han identificado, cómo se han sentido, o que con sus palabras puedan decir cómo han vivido este contexto. Pero me parece que siempre de la mano del jugar es todo mucho más fácil en una propuesta en nivel inicial, bueno, y con chicos más grandes también. Entonces, en primer lugar, buscaría algún juego que nos permita poder poner esto a trabajar. Había una pregunta por ahí que hablaba del miedo, y me parece que esa es una emoción muy, muy predominante, ¿no? En este contexto, sobre todo en los más chiquitos, que a veces, como decía Ivana recién, les cuesta mucho poner en palabras todo eso que está pasando. Imagínense si nosotras que somos personas adultas nos sentimos sobrepasadas. Creo que todas las que están acá, que tienen que trabajar, que tienen que criar, que tienen que cuidar a otros miembros de la familia, hacer las cosas de la casa, vivir, comer, en algún momento del día o en algún momento de la semana nos sentimos colapsadas. Imagínense todo eso tan fuerte en los más pequeños. Entonces, el miedo en particular es una emoción que suele tomarse como negativa, ¿no? Porque de alguna manera nos paraliza, nos imposibilita un montón de cosas, y una cosa que hacemos mucho los adultos es decir, no, pero no tenés que tener miedo, ¿no? ¿Pero por qué tenés miedo? Acá está todo bien, esta sala es segura, y estamos acá con los amigos y no pasa nada, y seguimos, y pasamos a otro tema. Y me parece que es re importante esto que dice Iván, habilitar los espacios para hablar y validar de lo que está pasando, y decirle, yo también tuve miedo, a mí también me pasó. Eso a los chicos, cuando una persona les valida y les dice que también les pasó, es como que, wow, ¿no? En general te miran como diciendo, pero ¿cómo? ¿Vos que sos grande también te pasó esto? Entonces eso sirve un montón, más todos los recursos que van a saber aplicar seguro, como decía Ivana, de juegos, de hacer con muñecos replicar escenas de la vida cotidiana, bueno, no sé, cosas que puedan hacerse para también domar de alguna manera los miedos, como hacemos cuando tienen pesadillas o cuando tienen algún miedo así de arrastre que a veces es muy fuerte, hacer dibujos, hacer diferentes cosas que de alguna manera son como hechizos que nos van ayudando poniéndole un poco de magia, un poco de juego, un poco de validación, salir de esa emoción y no querer truncarlo y que se termine hoy. Quizás ese miedo haya que trabajarlo muchos días, y quizás hasta que no se termine del todo la pandemia nadie va a vivir sin nada de miedo, pero me parece muy importante eso de validar y de dar lugar a todo el abanico de emociones que pueda haber, que a veces puede ser incómodo de manejar, porque a veces quizás nos altera incluso el ritmo de la sala o de la propuesta que tenemos. Va a haber que tener mucha flexibilidad, y vamos a tener que poner a prueba la creatividad, me parece, todos los días, tanto las familias como los profesionales que trabajamos con familias, como ni hablar los equipos docentes. Algo que lo que decías recién, Noé, que me parece súper lindo, es esto de dibujar los miedos, ¿no? Es algo que muchas veces los terapeutas hacemos en sesiones con niños y niñas que tienen miedos, es proponerles dibujarlos, porque es darle un estatuto, ¿no? Primero vas a hacerle lugar, es validarlo, como decía Noé,
Y a veces los chicos por ahí no saben bien a qué le tienen miedo, ¿no? Y en este momento que hay muchos chicos y chicas que tienen miedo a salir, a veces está bueno poder identificarlo al miedo, poder dibujarlo, sacarlo de adentro del cuerpo y ponerlo en un lugar sobre una hoja, si son niños y niñas que ya dibujan, y eso nos hace como poder ubicarlo en algún lugar. Hay chicos que a veces también, yo cuento cómo trabajamos los psicólogos en el consultorio, pero que son recursos que se pueden hacer también en la sala. A veces armamos una urna para los miedos y los depositamos en la urna, ¿no? Entonces los guardamos y yo les digo a los chicos, bueno, cuando estamos en la presencialidad y también en lo virtual, bueno, yo te lo voy a guardar acá en esta cajita, tu miedo está acá, digamos, poder ubicarlo y poder representarlo. Y muchas veces eso ayuda a que la angustia baje. Entonces, bueno, se me ocurre una propuesta en una sala, puede ser, bueno, ¿qué tal si dibujamos los miedos y los guardamos todos juntos para que se hagan compañía y no se sientan solos, por ejemplo? Aquí hay alguien que nos dice, a mí me preocupa cómo hacer para no trasladarle mi ansiedad ante la vuelta a la presencialidad, como desde los adultos, ¿no? Yo diría que, a ver, tenemos que regular, porque no sé si quien pregunta es una docente o es una mamá, pero es importante ubicar que los niños y las niñas no son el lugar donde nosotros vamos a depositar y a buscar consuelo y calma, ¿no? No vamos a buscar eso en un niño o una niña, pero como decía Noé, también a veces está bueno hablar, ¿no?, de lo que nos pasa, no porque les vayamos a trasladar nuestra ansiedad, pero esto que decía Noé, bueno, también está bueno contarles que somos personas y nos pasan cosas, y a lo mejor a nosotros también nos pone un poco ansiosos esto de cómo va a ser la vuelta, y la verdad es que no sabemos mucho, o sea, los grados en primaria y en secundaria están empezando a volver en Capital Federal y en algunas provincias, pero para todos hay una primera vez en este contexto de antes y después del coronavirus. Entonces, a todos nos moviliza, y creo que está bueno validar que así como ellos les deben estar pasando cosas, a los grandes también, y eso habilita. Cuando hablamos de lo que nos pasa a nosotros, también habilitamos para que ellos puedan hablar y decir o contarnos de alguna manera qué es lo que les está pasando. No porque se los vayamos a trasladar, no vamos a buscar que nos calmen, pero sí le vamos a contar, y bueno, que mamá también está un poco inquieta o un poco ansiosa, o que la seño también antes de volver no sabía bien cómo iba a ser esto de encontrarse, ¿no? Acá Mónica nos dice, considero que vamos a tener que conversar mucho con las familias porque algunos papás tienen miedo cuando los más pequeños salen de casa, especialmente por el contagio. Lo que pasa es que, quiero decir, hay que tratar de... Lo que pasa es que, bueno, obviamente cada uno va procesando como puede toda esta situación, porque, digamos, hay toda una incertidumbre en relación a cuánto dura el virus dando vuelta, si genera anticuerpos, si no genera anticuerpos, si con barbijo alcanza, si tengo que tener el N95, si me lavo, si alcohol. Hay muchas cosas, digamos, dando vueltas, pero lo cierto es que el bicho no es una cosa monstruo que está esperando atrás de las paredes agarrado, y a la primera que uno sale te agarra y te atrapa la cara y se te mete por las fosas nasales. No es así, digamos. El bicho se contagia por contacto, se contagia por vías respiratorias, y realmente hay que estar expuesto, digamos, un tiempo determinado, con intercambio de secreciones. La verdad es que hay que tratar de, digo, no lo voy a minimizar, obviamente que no, pero por eso decimos lo de las plazas, por eso decimos lo de los encuentros al aire libre. Digamos, estar reunidos de a 3, 4, 5 personas, o algo un poco más, con barbijo, o si es sin barbijo, pero con la distancia suficiente, al aire libre, eso no tiene riesgo realmente. Entonces, por eso digo, de tratar de adaptarnos un poco a eso en las aulas o en las escuelas, y de alguna manera tratar, pasa que es muy difícil, porque bueno, cada uno lleva sus propios miedos también, ¿no? Pero tratar de bajar un poco, digo, el virus no lo conocemos muy bien, tenemos poca información, pero no actúa muy distinto a cualquier otro virus, digamos, y la verdad es que virus hay miles de millones, o sea, y nos hemos enfermado todos los inviernos de algún virus, o todos los, qué sé yo, durante el año nos venimos pescando un montón de cosas de otros virus. En este caso no sabemos su comportamiento mucho,
pero no dista mucho de alguna influenza o de algún otro virus que entra y te da un cuadro gripal y después se va y la forma de contagio es esta. Entonces, bajemos un poco, tratemos de alguna manera de bajar esa ansiedad, porque inevitablemente se las vamos a pasar a los pibes. Es lo que siempre decimos, digamos. Nosotros estamos para regularlos a ellos no se pueden regular solos. Entonces, en la medida en que nosotros estemos, laburémoslo nosotros para poder hacer, esta cuestión de la ansiedad, tratemos de laburar en este sentido para poder transmitirles a ellos algo de seguridad, porque se lo merecen, independientemente de que nosotros mismos no entendamos a dónde vamos a parar. Pero los pibes necesitan esto de seguridad, por eso el pañal, la teta, dale, no le saques nada, no le saques el chupete, no le saques la mamadera, en cuarentena no hagas nada de eso. Y tratemos de recrear, así como decimos la burbuja, listo, hagamos como la vida es bella, ¿no? Tratemos de darles un pedacito de seguridad, un poquitito, no digo vivir en una mentira, pero un poquitito, no es que el bicho está afuera y cuando abro la puerta se me mete adentro de la nariz, porque tal vez eso es lo que se imaginan. Y realmente eso no podemos pensar los adultos, porque si no los pibes, ¿qué les queda? ¿No? Por suerte también ya llevamos varios meses en este contexto tan atípico y hemos aprendido un montón de cosas. Creo que a muchos y a muchas de nosotros nos pasó que cuando empezó todo esto teníamos miedo de abrir la puerta y pensábamos también que se nos iba a meter por la nariz. Bueno, ahora fuimos aprendiendo también formas de cuidarnos y me parece que eso es lo que hay que transmitirle a los chicos y a las chicas, que se pueden cuidar, que hay formas de cuidarse. Obviamente no es lo mismo un niño, una niña de 2 años que algún chiquito que ya tiene 5 o 6 y que hay ciertos cuidados que puede tener. Entonces, como siempre decimos, los límites se van construyendo y los cuidados también se van construyendo. Entonces no podemos esperar que un chico de 2 años sepa cuidarse solo, ¿no? Ahí tenemos que estar los adultos y las adultas dentro de lo posible, como dice Adi también, porque de repente, bueno, todavía no van a volver a la presencialidad niños tan pequeños, pero ¿cómo negarle el contacto o el abrazo o el upa a un chiquito, ¿no? Que sabemos que lo necesita tanto. Entonces también hay que pensar condiciones reales y protocolos reales para las infancias. No podemos volver en aislamiento con niños de 2 años, sería hasta ridículo pensarlo, o sea, sería vulnerar sus derechos. Hay algo que creo que ya lo dije acá, que realmente yo, por lo menos desde mi experiencia, por ver familias que las vengo viendo, nunca dejé de verlas, o sea, o por pantalla o presencial, nunca dejé de verlas, así como se vio el impacto negativo al principio de la cuarentena, cuando era todo tan estricto, el impacto negativo en los pibes, obviamente que en los adultos también, pero fue tan inmediato eso, y los pibes son tan maravillosos, que así como se vio el impacto negativo al principio, ahora que se empieza a encontrar la manera de flexibilizar, cada uno haciendo su propia flexibilización, digamos, hasta donde se anima, el impacto positivo que se ve en los pibes es impresionante y es inmediato. Así que esa capacidad que tienen los chicos, y lo digo, digamos, no solo emocionalmente, porque hasta incluso, no sé si han tenido la experiencia, pero yo terminé la residencia en el Hospital Garrahan y hemos visto miles de pibes comprometidísimos en cuanto a su salud. Post-quirúrgicos, post-tratamientos de quimio, los pibes se recuperan increíblemente mucho mejor que los adultos. Entonces, estoy segura que cuando los podemos hacer volver un poquito a la normalidad, la de verdad, la normalidad de la que venimos, los pibes van a estar bien. Entonces, tratemos de, dentro de la medida de lo posible, los cuidados que conocemos, regalémosles a los pibes esa realidad que extrañan, que se merecen y que hace tanto que no tienen, porque 8 meses en un pibe de 2 años es una vida. Es un montón. Entonces, ¿cómo no va a extrañar eso? Lo necesita urgente, urgente. Entonces, volvemos a la escuela, ok, tratemos de laburar sobre esto, hablémonos, y si vamos a tener que darnos la mano, nos vamos a dar la mano, y después nos vamos a lavar, no pasa nada, vamos a charlar de estos temas, pero no nos vamos a quedar distanciados, porque por algo estamos buscando un encuentro acá. Aquí hay una pregunta de Sandra García que nos dice, ¿cómo hacer para que los niños y niñas vuelvan a poder lograr la confianza en un espacio que, aunque es conocido, cambia algunos acuerdos?
Bueno, hay que construirla, ¿no? Como todo, así como los vínculos se construyen, la confianza también. Y volver a esta escuela, que va a ser un poquito distinta, va a llevar un tiempo de adaptación, de integración, de volver a construir esta confianza, de un tiempo de apropiación, ¿sí? Porque, como decía también recién ahí, pasaron 8 meses, y antes habíamos tenido vacaciones, digo, para los que ya venían de jardín, igual han tenido como un montonazo de tiempo sin contacto con pares y con las seños, lo han tenido muchos de ellos de manera virtual, pero bueno, creo que hay que darles tiempo, y tal vez no sea la primera vez esa confianza, y a lo mejor a alguna mamá o algún papá le tengamos que decir que se quede un ratito cerca, ¿no? Digamos, como se trabaja siempre en las adaptaciones o en las integraciones, respetando sus tiempos. Como también dijo recién ahí, los chicos y las chicas nos sorprenden de su capacidad, de su plasticidad y de su capacidad resiliente. Entonces hay que acompañar, sostener, y a medida que vayan pudiendo hacer la experiencia de que ahí están bien, la confianza también va a ir volviendo. Pero no es ciega la confianza, ¿no? Digo, se va construyendo a partir de la experiencia. A mí me pasó en el consultorio que al principio era muy estricta la cuestión de las consultas cuando empezaron a ser presenciales, y yo pedía solo un cuidador o cuidadora por paciente, y ahora este último tiempo me ha pasado con varios niños y varias niñas que cuando yo los recibo abajo y me despido de uno de los cuidadores, lloran, y los chicos no se quieren separar ni despedir. Independientemente de cuál sea su figura de apego primaria, porque puede ser que estén repegados con su mamá, pero si el que se va es el papá, no le da lo mismo igual. Es como que hay toda una situación de necesidad del apego que hay que escuchar. Entonces, obvio que mi secretaria pobre que está a todos que les dicen, entras de a uno, el otro se queda afuera y en el auto, y yo a todos les digo, vení, pasá. Porque la verdad es que hay que adaptarse, hay que tratar de hacerlo lo más fácil posible, y de verdad que poniendo costo-beneficio. O sea, yo realmente prefiero tirar un poco más de alcohol, prefiero abrir las ventanas y tener un poco más de frío, pero es lo que les digo, o sea, el bicho no está a la expectativa de querer meterse en las fosas nasales de la gente. No lo hago con todos, lo hago con el que creo que necesita más, probablemente el terrible 2, el bebé de 7 meses no se entera de esto, entra con mamá o con papá y está todo bien. Pero el famoso terrible 2, año y 3 meses, hasta los 4 años, esos necesitan a los dos. A los dos que vengan, vienen. Si viene solo con la mamá, viene solo con la mamá, pero en general es uno de los dos que los deja y se va. Y eso lo tuve que flexibilizar, así que en eso está bueno también escuchar y ser artesanales en el trabajo. Escuchando las necesidades de los pibes, básicamente, ¿no? Sí, yo rescato esto que estás diciendo vos, porque a veces nos quedamos más en contextos como este. Los protocolos son necesarios, por supuesto, tiene que haber reglas, tiene que haber cosas consensuadas y pensadas, pero después tenemos que ser muy criteriosos a la hora de trabajar, porque estamos trabajando con niños y niñas que están en un periodo crítico de su vida, de su subjetivación, de nada, de las bases de lo que va a ser toda su persona. Y son las que, yo me atrevo a decir que es un grupo de los que más sufrió, así como las personas mayores también han sufrido mucho porque son las más afectadas, porque tienen muchos miedos. O sea, digamos, las dos puntas en los ciclos de vida son las más afectadas, y los niños y niñas se han llevado la peor parte, son los que más encerrados han estado, los que todavía no se les permite. Ahí vemos todos los días imágenes de plazas que les han soldado la cerradura, no tienen dónde encontrarse, ya no tienen encuentros con pares, no tienen sus jardines, han perdido mucho. Entonces me parece que también merecen que cuando volvamos de a poco a establecer protocolos también tengamos en cuenta todo eso, para no seguir justamente vulnerándolos y dejándolos a un lado, sino dándoles el lugar que merecen y que necesitan, y que tengamos que estar a la altura para eso. No es fácil, eso estoy de acuerdo, pero me parece que es muy necesario de tener en cuenta. Otro aspecto que me parece muy, muy importante es que sigan existiendo espacios como este, de sostén y acompañamiento para las y los docentes, sobre todo en este momento. Creo que el sostén
del grupo de colegas en un contexto como este es esencial, no solamente desde la conducción de cada jardín y de cada escuela, sino también de los grupos de colegas, digamos, que haya un sostén colectivo, porque si no quedan muy solos y muy solas en esta tarea, con los miedos, con todo lo que esto moviliza, porque así como decimos que todo esto moviliza un montón de emociones en los niños y en las niñas, por supuesto que en los y las docentes, que son quienes van a acompañar este proceso, también moviliza un montón de cosas. Entonces creo que es súper necesario, son súper necesarios espacios de sostén para ellos y ellas. Adi, preguntan, ¿qué opinás acerca del contagio a través de distintas superficies y con el compartir juguetes, ¿no? Bueno, eso es un poco algo que yo es la única cuestión que todavía me genera cierta cosa, ¿no? Porque primero, todo esto está en permanente estudio. Al principio era todo muy, muy como estricto en cuanto a lo que tiene que ver con superficies, después se empezó a flexibilizar un poco, y está todo en pleno estudio permanente. Pensemos que esto es de diciembre del año pasado, y estamos como conociendo de a poco el bicho. Permanecen en superficies, permanecen las superficies, no puedo decir cuánto ni en qué, porque también han pasado cosas, digo, flyers y cuestiones que dicen que en el metal, que en el pasto, que en el aire, que qué sé yo. La verdad que ir pensando tan obsesivamente, digamos, en eso me parece que no tiene mucho sentido. Pero algo que sí me parece importante, que tiene que ver con el tema de la higiene, que eso es lo que digo, ojalá podamos estar a la altura de las necesidades, digamos, que requiere bueno, estar expuestos a una pandemia, digamos. Y es algo que lo vengo diciendo todos los años, por lo menos hace 8 que soy mamá, y que veo lo que son los jardines, por lo menos el jardín de mis hijas, permanentemente en invierno las puertas cerradas por completo, los juguetes en ningún momento uno veía tipo un intercambio, una rotación, que decís, ok, parece que este fin de semana hubo movimiento, o sea, sacaron las gomas evas afuera. La verdad es que no, siempre veía gente limpiando, digamos, en el momento, pero la verdad es que cada vez que yo llevaba a mis hijas, obviamente no en este año, pero años anteriores, era abrir la puerta de la sala y sentir como un calor, que digo, chicas, el aire acondicionado con las puertas cerradas, te lo pido por favor, y si llegás a ver a uno con un moco, al día siguiente estás esperando el chat de mami diciendo, lo tengo a Juanito con fiebre, y era obvio. O sea, entonces, independientemente del coronavirus, ventilemos los ambientes, sea verano o sea invierno, y esto lo digo hasta para las casas también. Necesitamos oxígeno, los chicos necesitan respirar oxígeno, y ni hablar si de esto va a depender el no enviciar el ambiente. Los pibes necesitan, porque digo, el respirar 3 horas seguidas en el mismo lugar, o 4, eso sí que intercambia fluidos y secreciones, digamos. Acá el bicho se contagia por las gotitas esas que salen cuando uno estornuda, o cuando habla, que tal vez son imperceptibles si uno está sin barbijo o tapaboca. Sala de 3 no le pones un tapaboca. Por eso decimos que los pibes son los mayores portadores, porque en general son asintomáticos y andan por la vida. Ahí está la cadena del peligro, digamos, pobrecitos, pero bueno, son como los transportadores, y a través de ellos empieza toda la situación de familia y de la gente, de los contactos, y ahí viene la cadena. Entonces, es fundamental que pueda haber un sistema de limpieza, de higiene, incluso tal vez en salas más grandes, si no se dispone de personal, digamos, del recurso humano, de personas que puedan ayudar con la limpieza, tal vez instalarles a ellos el hábito. Entonces, pedir que cada uno venga con su alcohol, o pedir que cada uno venga con su alguna toallita o alguna cosa con lavandina, digamos, y enseñarles esos hábitos, digamos, de higiene. Entonces, cada uno va a limpiar su mesa cuando se va, si es que no tenemos a alguien que nos ayude en eso. Pero eso es lo único que a mí me hace ruido. Digo, me pongo a pensar
¿cómo es digamos, la forma ideal de volver? ¿Cómo sería la forma ideal? ¿Cuántos pibes? ¿Cuántas horas? ¿Qué tamaño de sala? ¿Cuántos elementos adentro de la sala? Y digo, estamos al nivel, ustedes si ven acá, a ver, ves que mi consultorio tiene una muñequita que se llama Rumba y otro ahí, y puse lo mínimo indispensable, porque yo sé que después de acá, después de cada paciente, tengo que limpiar todo. Entonces, los juguetes los saqué, dejé 3 cositas, porque después las tengo que limpiar. Entonces, hagamos las cosas, digamos, de manera coherente, porque de nada le sirve a nadie volver con todo lo que pensamos que los pibes lo necesitan y que vuelva a explotar la segunda pandemia por como lo que está pasando en Europa. Entonces, si hacemos las cosas bien, seguro va a andar todo bien. Entonces es fundamental que si no viene de arriba, si no nos traen los insumos, si no nos ponen gente que nos ayude en la limpieza, y dice yo, partamos de la base nosotros, partamos nosotros desde el cuidado, digamos, por cada uno, por tu gente, por tu familia y por tus alumnos también. Entonces, bueno, hagámoslo en pequeño, como estamos acostumbradas a trabajar así nosotras, de abajo para arriba. En algún momento, ojalá, podamos laburar de arriba para abajo, digo, políticas públicas y todo eso. Nos cuesta mucho llegar, ya llegaremos, pero hoy que tenemos la posibilidad de trabajar desde el aula, si la ayuda no viene desde arriba, vamos a tener que hacerlo desde adentro, cada uno con la conciencia de cada uno. Bienvenido a los juegos de patio, entonces. Totalmente. Es que creo que es lo que en este momento más están necesitando los chicos y las chicas, ¿no? Correr, saltar, trepar. Entonces, bueno, podemos sí charlar de que cuando tocamos superficies después nos tenemos que lavar las manos, que mientras estamos jugando y tocando superficies tratemos de no tocarnos la cara, por ejemplo, digamos, como ciertos hábitos que nos van a venir bien de aquí en adelante, ¿no? Es aprendizaje para todos y todas esto. Entonces, bueno, por supuesto que no lo vamos a estar retando a un niño que de repente se tocó la cara, por ahí lo podemos recordar, podemos hablar de estas reglas nuevas, digamos, que tienen que ver con cuidarnos y de inculcar hábitos de higiene y de cuidado, pero me parece que tenemos que apostar a esto de que se pueden construir estos cuidados, ¿sí? Tal vez no el primer día lo van a incorporar, pero a medida que esto se vaya convirtiendo en una experiencia que se va repitiendo, seguramente se van incorporando estas costumbres. Y seguro también que todas las medidas que vayamos adoptando a partir de ahora, lamentablemente tuvimos que llegar a una pandemia para darnos cuenta de algunas cosas, y de verdad que lo digo, incluso es una autocrítica también, porque ustedes no se imaginan lo que era este consultorio en julio del año pasado, por ejemplo, donde tenía en sala de espera 4 familias, por ejemplo, esperando, de golpe esperándome a mí, esperando a la puricultora, esperando al gastroenterólogo, todos chochos, muertos de risa porque en la sala de espera tiene juguetes y están todos jugando, compartían, y yo, y ahora pienso para atrás, y me vuelvo loca, no puedo creer que pasamos por algo así, no lo puedo creer realmente. La secretaria, una persona mayor que subía, bajaba, abría la puerta, les daba beso. Obvio que el beso va a seguir estando, pero vamos a tener mucho más alcohol en gel, vamos a tener bueno, la ventilación siempre estuvo, porque soy medio como obsesiva de eso, pero las 4 familias esperando en sala de espera no puede volver a ocurrir. Entonces digo, estas son cosas que está bueno aprovechar y ver de alguna manera el lado positivo para poder construir a partir de acá. Ojalá nunca más tengamos que vivir una cuarentena como esta, pero sí que a partir de ahora, inviernos vamos a tener toda la vida, y virus de invierno vamos a tener toda la vida. Entonces, dejémosles de tener miedo a los fríos, porque el frío no enferma. Lo que enferma es estar encerrados cuando hace frío. Es cierto que cuando hace frío le bajan las defensas a uno, está bien, bueno, pero son cuestiones, digo, no a todo el mundo le bajan las defensas en invierno. Hay gente que en verano se enferma y tuvo que ver con defensas y no es porque pasó frío. Entonces, tiene que ver con otra cuestión tal vez un poco más como holística de la persona. No es por la estación, no es por la estación. En frío, en invierno nos enfermamos más porque nos encerramos. Abramos las ventanas, abramos las puertas, tratemos de que corra el viento y nos abrigamos, ¿qué problema hay? ¿No? Pero aprendamos de esto, eso es lo importante a partir de ahora. Lucía Micaela nos pregunta,
¿Cómo podemos crear espacios de sostén en niños y niñas de 9 años? Bueno, en primer lugar, mientras sea desde la virtualidad, yo siempre, bueno, me pongo un poco reiterativa, pero creo que hay que proponer desde lo lúdico, desde el juego, de poder acompañarnos, de construir estrategias para poder vernos y saber que seguimos existiendo aun cuando no nos estemos tocando y nos estemos encontrando en la presencialidad. Y cuando nos podamos encontrar con ese niño o esa niña de 9 años, es lo mismo, o sea, no cambia mucho según la edad, digamos, cambiaremos las propuestas, ¿no? Ajustadas a la edad y al desarrollo psíquico y emocional de esos niños, pero es poder hacer lugar a lo que estamos transitando, como decía Noé hace un rato también, de no negar lo que nos pasa, de no negarles lo que han pasado. A veces estamos como acostumbrados a pensar que hay emociones que son positivas y emociones que son negativas, y como tratar de no hacer lugar a las que llamamos negativas. Y en realidad no hay emociones buenas o emociones malas, todas son válidas, ¿no? Entonces a veces los adultos estamos acostumbrados porque venimos de crianzas por ahí más adultocéntricas o crianzas donde no se hacía tanto lugar a los sentimientos y a las emociones, pero creo que es importante mostrarles a los chicos y a las chicas que esas emociones todas son válidas, ¿no? La tristeza, la alegría, el miedo, la felicidad, todo es válido y uno no elige cómo se siente, ¿no? Digamos, porque a veces, como también dijo no hace un rato, bueno, pero no tenés que tener miedo. Bueno, sí, está bien, pero tengo miedo, ¿qué va a hacer? Me siento así. Entonces, más que negar o decirles cómo se tienen que sentir, me parece que está bueno mostrarles, enseñarles a transitar. A veces ni los adultos sabemos transitar estas emociones, ¿no? Como que queremos salir, si estamos tristes, queremos estar rápidos bien otra vez, y a veces tenemos que aprender eso, a transitar y entender que hay momentos que nos sentimos de una manera, momentos que nos sentimos de otra, y que hay que transitarlos, y que las emociones tristes, por ejemplo, existen porque también existen las emociones que tienen que ver con la felicidad, y es parte de la vida, y no es todo pura felicidad siempre. Entonces, me parece que hay que acompañar desde ahí y propiciar. Yo creo que todos los chicos y las chicas en este contexto necesitan volver a encontrarse en la presencialidad, con cuidados, con medidas de higiene, pero creo que el aislamiento ya es perjudicial para los chicos y las chicas. Digo, hay que buscar maneras, protocolos, como decíamos antes, ¿no? Con cuidado, sabiendo que tenemos que ser lo más flexible que se pueda, pero siempre sosteniendo estos cuidados y construyendo medidas de higiene. Yo quisiera agregar algo, porque además soy mamá de un niño más grande, ya no estoy en la primerísima infancia, entonces lo veo también con sus pares y lo veo en el día a día, que también a veces hay un mito que creemos que los niños que ya están en primaria son grandes, ¿no? Entonces, bueno, vos sos grande, vos ya está, y queda ahí, y damos mucho menos lugar a la emoción, mucho menos lugar a lo lúdico, a generar espacios para charlar las cosas, como que creemos que todo queda ahí en la palabra y en el sos grande y ya está. Y la verdad es que a esas edades todavía siguen necesitando un montón de ayuda para regular emociones, muchas, porque las emociones siguen siendo muy intensas y por más que sea más fácil ponerlas en palabras, no siempre es tan fácil transitarlas de igual manera, porque sigue estando esa intensidad y esa emocionalidad a flor de piel que a veces lo supera de alguna manera. Incluso cuando pueden entender que es por la pandemia, que estamos en cuarentena y que están lejos de sus afectos, esas emociones son abrumadoras igual. Entonces me parece que todo lo que dijo Ivana, teniendo el foco en que todavía nos necesitan un montón, y que no tenemos que caer en esto de que son grandes, porque ya tienen 6, 7, 8, 9, 10, digo, hasta la adolescencia, hasta el cerebro es más parecido al cerebro adulto hacia los 25 años, así que imagínense que en todo ese camino siempre necesitamos a nuestras figuras de apego que nos den seguridad, que nos den confianza, esas personas que son pilares, ¿no? Y docente en la sala
o la maestra en la primaria, no sé, siempre son figuras muy referentes y muy importantes, no son un accesorio más, son figuras que nos marcan en la vida. Entonces, nada, que las docentes y los docentes tengan eso presente para que sepan que todo lo que hacen y todo lo que dicen deja una huella enorme y que se puede usar para que ese espacio para algo muy, muy positivo y para ayudarlos a ir regulando de a poco todo esto, que es un torbellino, hoy es un remolino de cosas, de emociones, pensamientos, protocolos, es muy extraño todavía, entonces ir encontrando de a poquito, no va a ser de un día para otro, ¿no? Como decían las chicas, esto va a llevar un camino y un proceso y que nada, hay que estar ahí bancando y acompañando de alguna manera y no va a ser fácil, como decíamos antes, pero me parece que el foco tiene que ser ese. Aquí les leo una reflexión que nos dejó alguien. Considero que son muy valiosos estos espacios de encuentro, de revinculación para los niños y las niñas. ¿No creen que los chicos tienen una inmensa capacidad de adaptación y la vuelta nos va a costar más a los adultos que a ellos? Claro que va a ser una nueva escuela y no la que dejamos en marzo, pero la pandemia nos atraviesa en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué no desde la educación? Esto que ustedes ya vienen diciendo, ¿no? Sí, algo que creo que está bueno también darse cuenta que me estuvo pasando también esta semana es darnos cuenta que atrás de cada niño y cada niña hay toda una familia que también sufrió y que también fue golpeada por la cuarentena. Hay muchas familias que no lograron continuar unidas en esta tormenta, digamos, muchísimas familias que están tomando la decisión de separarse, muchas mamás puérperas que la están pasando muy mal, porque el puerperio de soledad es muy, muy difícil, y ya estamos pasando por una situación, digamos, en este aislamiento, donde un puerperio resulta ser muchísimo más violento, y sobre todo si tienen un hijo más grande. Tengo otra mamá que tiene 3, digamos, este puerperio es el de su tercer hijo, así que está, digamos, que a uno no le puede dar bola, y la otra está en primer grado el Zoom en primer grado, y el bebito chiquitito que va porque está colgando en el fular. Pero la verdad es que, bueno, va a haber que atajar a la familia entera, me parece, en toda esta vuelta. Aquí nos dicen que es muy interesante las actividades que se proponen, pero que lamentablemente es contradictorio al protocolo que bajaron a las escuelas. Someter a un niño o una niña a vincularse con distanciamiento social es contradictorio a los principios guías de nuestro nivel, ¿no? Donde la ternura, el sostén y la disponibilidad corporal son claves al momento de construir un vínculo. Por eso, digamos, es difícil pensar en estos protocolos en niños y niñas muy pequeños. Tal vez, bueno, ahora que están volviendo las salas de 5, por ejemplo, hay ciertos cuidados que se pueden tener, siempre, como decíamos antes, con cierta flexibilidad, porque si de repente un niño de 5 años está llorando y está angustiado, que perfectamente puede suceder y sucede, la maestra le va a hablar desde 2 metros. Digo, me pregunto esto, ¿es posible? ¿Es posible regular un niño a 2 metros de distancia? Entonces, bueno, hay que también ser realistas. Digo, una cosa son los protocolos y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Entonces, creo que los protocolos, como dijo Noé, nos ayudan a ordenarnos, a saber conocer cuáles son los cuidados, a saber qué cuidados transmitirles a los chicos y a las chicas, y después en la presencialidad con todos los cuidados que se puedan, pero también teniendo en cuenta las necesidades de ese niño o de esa niña, porque si dejamos a un niño angustiado, solo y sin poder sostenerlo físicamente, no lo estamos cuidando tampoco. También nos dicen que, bueno, después de tantos meses, muchos chicos están ahora expuestos a los adultos que no pueden regular sus propias emociones y que están agotados y preocupados en sus casas. Esta es una realidad, ¿no? Claro que sí. Los adultos y las adultas estamos muy desregulados en este contexto, porque hemos perdido nuestras redes de sostén, porque hemos perdido nuestros espacios, porque estamos teniendo que trabajar
desde casa, mientras criamos, y mientras somos maestros y maestras y acompañamos los Zoom, entonces no es fácil este contexto para las familias de niños y niñas pequeñas, con lo cual, al revés, yo creo que el sostén de la escuela es fundamental en este momento, ¿no? Digamos, creo que de la manera en que se pueda, pero tal vez esos niños, esas niñas que de a poquito puedan ir volviendo a la presencialidad, va a ser un respiro para ese niño y esa niña, y también para esa familia que de repente, después de muchos meses, se van a extrañar un ratito, y que ese chico o esa chica va a tener una experiencia distinta para contar en casa, un espacio propio que tuvo un ratito ese día. Entonces, creo que en este momento también necesitamos de a poco los adultos y las adultas ir encontrando formas de regularnos frente a este momento que estamos atravesando. Difícilmente podemos regular a los niños y a las niñas si nosotros no estamos regulados. Bien, acá nos dice muy enriquecedor pensar los cuidados como los están planteando. A veces como docentes se hace difícil sortear los miedos cuando no están las políticas públicas adecuadas, ni tenemos ningún respaldo de parte del Estado. Estos protocolos excluyen a las personas de riesgo o personas que conviven con tales. Por momentos resulta difícil afirmar que ya necesitamos volver a los encuentros, sobre todo mirando lo que aún sufre el personal de salud. No siempre está la contención necesaria, lamentablemente, nos dice. Claro, lo que pasa es que no podemos descuidar, digamos, tenemos que cuidarnos físicamente, por supuesto, y venimos hablando sobre todo esto de los cuidados, los protocolos, de las medidas de higiene, de la ventilación, pero también tenemos que cuidar los aspectos emocionales, que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad. Entonces, creo que hay que pensar a los niños y a las niñas como seres integrales, y a las personas, bueno, y a los adultos y a las adultas también. Por supuesto que por eso es tan importante que esta vuelta a la presencialidad sea opcional, ¿no? Porque, digo, para las familias, porque los niños y las niñas que conviven con personas de riesgo probablemente no puedan volver y continúen en la modalidad virtual, y lo mismo en el personal docente. Y ya para ir cerrando, ¿qué pasa con los niños que están egresando de la sala de 5, que prácticamente no estuvieron este año despidiéndose del jardín de infantes para ingresar a la primaria? ¿Qué podemos proponer, sugerirles a las docentes y educadoras para trabajar este fin de ciclo con estos próximos egresaditos? Bueno, será fundamental armar la transición con los recursos que tengamos, sea desde la vuelta a la presencialidad en algunas provincias, tal vez presentar a las maestras de primer grado, si es que ya se conocen quiénes van a ser, armar como algún encuentro por ahí, hay escuelas que están armando encuentros vía Zoom con los chicos que hoy están en primer grado, entonces les cuentan a los de sala de 5 cómo es esto de estar en primaria. Digamos, hay que armar la transición igual porque es un momento muy, muy especial, muy importante en la vida de un niño que termina a nivel inicial y va a comenzar la escolaridad primaria. Entonces los rituales de cierre y los ritos de iniciación son muy importantes para los chicos y las chicas, son fundamentales estos rituales, ¿no? Por ahí no vamos a tener un acto de egresados, a lo mejor de egresaditos, pero sí se puede armar algo a través de la virtualidad o a través de grupos pequeños al aire libre, en el patio de la escuela si está permitido, o en una plaza. Hay incluso cuando en algunas escuelas las mismas familias están pensando cómo acompañar esta transición. Digamos, creo que hay que trabajar más que nunca en equipo entre las familias y la escuela para poder darles a los niños y a las niñas que están egresando las mejores condiciones posibles en este contexto tan atípico que les ha tocado. Bien, vamos con algunas palabras de cierre. Las invito a las 3 si alguna quiere decir algo más. Ya estamos en horario para poder cumplir con lo que nos habíamos propuesto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo perdón. Nada, que no nos relajemos, digamos, vamos a tratar de
de acompañar a las infancias y a las familias, digamos, como lo venimos diciendo siempre, sin descuidar todas las medidas de seguridad, las posibles, no las utópicas, digamos, entendiendo que estamos charlando de chicos y chicas chiquititos, de la infancia, entonces es realmente como lo mismo que decíamos con las plazas, es impensado habilitar salidas si no los vamos a dejar correr de la mano, si no los vamos a dejar abrazarse. Entonces, no estemos todo el tiempo pensando en que están haciendo lo que no deberían estar haciendo. Pensemos en que esto que están haciendo lo necesitan y no pone en riesgo tanto como creemos. O sea, no estamos hablando de una reunión de 40 personas, estamos hablando simplemente de un grupo de 5 o 10 pibes que están en un ambiente abierto, si puede ser mucho mejor, con distanciamiento, con un alcohol en gel al lado, si puede ser con tapabocas, genial, y si no, será sin tapaboca, pero no podemos ponernos esos objetivos tan utópicos que solamente están en los libros o en estos protocolos que nos mandan, digamos, tan excesivamente como, no sé, exagerados. Creo que el protocolo está bueno, pero a partir de ahí tratemos de llevarlo a la realidad. Y desde ahí es donde podemos, creo que, acompañar de una manera más amorosa. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos los docentes y las docentes el esfuerzo que están haciendo y que han hecho en este contexto, que se han reinventado y que han creado propuestas acordes al momento en que estamos viviendo. Celebro también esto que dice Adi, ¿no? Esto de seguir cuidándonos, que no nos olvidemos de las infancias, que muchas veces las decisiones las tomamos los adultos, la gran mayoría, y que van en detrimento de las necesidades y de los derechos. Digamos, es un poco raro pensar que han vuelto los bares y los restaurantes, los casinos, el fútbol, pero las escuelas siguen cerradas, entonces, o recién se están empezando a abrir. Entonces me parece que hay que pensar, como ya hemos dicho, ¿no? Protocolos para que los niños y las niñas también puedan llevar adelante una vida lo más normal posible, o lo más parecido a la normalidad que teníamos antes, y que no nos olvidemos, porque ellos no pueden tomar decisiones, no participan en la vida política. Entonces nosotros y nosotras somos las voces que podemos defender sus necesidades, y creo que es nuestra misión, por decir de alguna manera. Sí, absolutamente. Me sumo al agradecimiento y esto, ¿no? Como a mí me queda como reflexión final esto, de que más allá de los protocolos, no nos podemos olvidar que estamos trabajando con personas. Y no solo personas, sino personas que están creciendo y que están aprendiendo y que están en un momento único en la vida. Entonces me parece que está genial que podamos pensar condiciones de posibilidad, pero después, como dice Adi, se hará según la realidad, según las necesidades materiales y reales del día a día, y nadie mejor que las docentes y los docentes que están del otro lado y que conocen a sus niños y niñas, o que están hace muchos años haciendo esto y que saben cómo hacerlo del mejor modo posible a pesar del contexto. Así que muchas gracias por esa capacidad de adaptación y ojalá nos volvamos a encontrar. Qué bueno, un aplauso para todas. Bueno, y gracias a la Fundación Navarro Viola por crear espacios tan valiosos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy acompañándonos detrás de las pantallas. Ahí compartimos en el chat nuestras páginas web, compartimos también las redes donde pueden encontrar materiales muy ricos que escribieron el equipo de la red de crianza para que puedan ustedes compartir con sus colegas docentes y educadores, cuidadores, y con las familias también. Así que es gratuito, los pueden descargar y compartir todas las veces que quieran. Anuncios, bueno, no nos olvidemos que empieza un nuevo ciclo, ya relacionado con la salud en la primera infancia. Hablamos de acompañar la salud de la primera infancia. Nos encontramos el miércoles 11
de noviembre, y el 18 y el 25, para hablar sobre esta temática, junto con el equipo de Fundasamin, por este mismo canal de Zoom. Así que no se lo pierdan, son 3 encuentros más para seguir conversando, seguir reflexionando e ir preparándonos para este regreso. Si les quedó alguna duda, si quieren hacernos algún comentario, alguna consulta, tanto al equipo de la red de crianza como al equipo de la fundación, nos pueden escribir a fnbcorta@fnbcorta.org.ar. Muchísimas gracias de nuevo, gracias al equipo de la Fundación Navarro Viola, que nos está acompañando del otro lado de la pantalla, y a todos los que hicieron posible este nuevo encuentro. Cariños para todas, y nos vemos el 11 de noviembre. No se olviden. Chao, gracias. Buena semana. Chao, gracias. 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 Chao. Araceli.